La mañana en la casa de Andrés Rykov comenzaba con una tranquilidad serena. Antes del amanecer, se levantaba de la cama, procurando no despertar a Valeria, y salía a correr. El crujir de la nieve recién caída bajo sus zapatillas, el aire gélido y áspero que revitalizaba cada célula de su cuerpo. Todo ello formaba parte de su ritual matutino. Al regresar a casa, siempre tenía tiempo para preparar el desayuno: huevos con tocino, té con miel, a veces mermelada de cerezas que Valeria preparaba en verano. Andrés era de esas personas que aprecian las pequeñas cosas: el aroma del hogar, la calidez de una sonrisa, el contacto de la persona amada. Valeria, aún medio dormida, descendía las escaleras envuelta en un suave albornoz. Su cabello rubio estaba ligeramente despeinado, lo que le daba un encanto natural conmovedor. Andrés se detenía un instante cada vez, como si la viera por primera vez. Llevaban 5 años casados, pero cada día comenzaba para él con la misma sensación: gratitud por tenerla a su lado. «Otra vez te levantaste demasiado temprano», dijo Valeria, sonriendo, aunque en su voz se percibía una leve reprimenda. «No puedo evitarlo. Así puedo prepararte el desayuno mientras duermes. ¿Es algo malo?» «Es maravilloso». Lo besó en la mejilla y se sentó a la mesa. En su casa reinaba un ambiente cálido y acogedor, donde Andrés se sentía protegido. Trabajaba como instructor en un club deportivo, enseñando artes marciales. Le gustaba su trabajo, le permitía compartir su experiencia y mantener el orden en su vida. Valeria era contable en una pequeña empresa. Sabía congeniar fácilmente con sus colegas, y en casa se convertía en esa Valeria cuyo silencio era más elocuente que cualquier conversación. Iván Kupirman, un amigo cercano de la familia, solía visitarlos para cenar. Alegre, sociable, pero con un cierto toque de envidia en sus ojos, daba la impresión de ser un hombre confiable. Andrés apreciaba su amistad, creyendo que tener un amigo así era un regalo del destino. Iván siempre sabía cómo romper el hielo con una broma o mantener una conversación amena. Sin embargo, Andrés a veces notaba que la mirada de Iván se detenía en Valeria un poco más de lo habitual. Entonces lo atribuía a la costumbre masculina de apreciar la belleza. Una tarde, Iván volvió a visitarlos. Los tres estaban sentados en la cocina, planeando el fin de semana. Andrés contaba cómo pensaba llevar a Valeria a su casa de campo, donde podrían disfrutar de la naturaleza y olvidarse del ruido de la ciudad. «Una idea estupenda», dijo Iván sirviéndose más té. «Andrés, eres un verdadero romántico. Valeria tiene mucha suerte contigo». «Suerte es quedarse corto», sonrió Valeria, pero Andrés percibió en su voz una nota extraña que no supo descifrar. Esa noche, aparentemente igual a las demás, Andrés sintió por primera vez una ligera inquietud. Tal vez era instinto, o quizás solo un pensamiento fugaz. Lo desestimó, como a una mosca molesta, convencido de que no había motivos para preocuparse. Sin embargo, a partir de ese momento, empezaron a aparecer grietas apenas perceptibles en su vida. Valeria se encerraba cada vez más en sí misma, miraba por la ventana con una expresión pensativa que Andrés no lograba descifrar. Su teléfono vibraba a veces, y ella lo guardaba rápidamente en el bolsillo, diciendo que eran solo sus colegas. Andrés, confiando en ella incondicionalmente, no hacía preguntas, aunque algo dentro de él empezaba a chirriar implacablemente. Las veladas familiares, antes llenas de confort y risas, le parecieron gradualmente un poco más frías. Andrés intentaba no notarlo. Seguía preparando el café de la mañana, traía flores a casa, miraba a Valeria durante largos periodos, como si intentara grabar su sonrisa en su memoria. Todo seguía igual, pero en el fondo de su alma sentía que algo estaba cambiando. Esta sutil disonancia era solo el comienzo de una historia en la que la feliz vida familiar de Andrés iba a convertirse en una prueba. Sin embargo, aún no sabía hasta dónde llegaría este camino y qué secretos se ocultaban tras las puertas que pronto tendría que abrir. Pasaron varias semanas desde aquella noche en que Iván vino a cenar. La vida seguía su curso.
y Andrés trataba de no obsesionarse con las extrañas sensaciones que le había dejado aquella conversación. Confiaba en Valeria, en su matrimonio, y cualquier duda le parecía humillante para ambos. Pero en la propia Valeria, algo parecía haber cambiado. Empezó a quedarse más tiempo en el trabajo, explicándolo con el exceso de trabajo en los informes. Regresaba cansada, pero en su cansancio había una ligereza desconocida, como si algo la distrajera de las preocupaciones cotidianas. Andrés no hacía preguntas innecesarias, prefiriendo pensar que simplemente se esforzaba por dedicar más tiempo a sus obligaciones. Sin embargo, fue precisamente en este periodo cuando Iván empezó a aparecer en sus vidas con mucha más frecuencia. Parecía buscar una excusa para reunirse con ellos. A veces pasaba por un pequeño instrumento, a veces ofrecía ayuda para reparar el coche. Andrés lo tomaba con calma. Conocía a Iván desde hacía muchos años, pero su nueva frecuencia de visitas empezó a irritarle. Un día, mientras Andrés estaba en el trabajo, Iván fue a casa de Valeria con el pretexto de devolver unos documentos olvidados. Ella estaba ordenando la casa cuando escuchó el timbre de la puerta. «¿Iván?», exclamó sorprendida, secándose las manos con una toalla. «Hola, Valeria», sonrió, intentando parecer lo más natural posible. «Olvidé unos papeles aquí la semana pasada. He venido a recogerlos». Ella lo invitó a pasar y entablaron una conversación mientras tomaban un café. Iván estaba relajado, bromeaba y contaba historias divertidas. Valeria se reía. En ese momento parecía relajada, como si a su lado se sintiera más a gusto que con Andrés, que siempre parecía tan serio, concentrado, impecable. «¿Sabes? Andrés es un afortunado», dijo Iván de repente, y Valeria, conociendo su forma de hacer cumplidos, no le dio importancia. «No todos pueden presumir de tener una esposa así. Eres como un rayo de sol en este mundo oscuro». Sus mejillas se sonrojaron ligeramente. No estaba acostumbrada a esas palabras. Andrés rara vez decía cosas así, prefiriendo expresar sus sentimientos con hechos, no con palabras. «Iván, eres muy gracioso», respondió, pero su voz tembló. Iván no dejó pasar la oportunidad. Le bastaba con esa pequeña señal, el ligero rubor, para continuar. Le gustaba cómo sonreía, cómo sus ojos brillaban al reír, pero sobre todo, le gustaba la idea de que podía llegar a ser algo más para ella que un simple amigo de la familia. Después de esa visita, Valeria empezó a notar que sus pensamientos volvían cada vez más a Iván. Al principio eran solo recuerdos ocasionales, sus bromas, su mirada, el ligero roce de su mano. Pero poco a poco esos pensamientos empezaron a eclipsar todo lo demás. Empezó a preguntarse qué le faltaba en su matrimonio con Andrés. Iván, por su parte, empezó a actuar con más insistencia. Le escribía mensajes a Valeria, bromeaba y le hacía cumplidos, pero siempre con una ligereza despreocupada, sin traspasar los límites. Valeria, sintiéndose culpable, intentaba evitar las respuestas, pero pronto se dio cuenta de que no podía dejar de pensar en él. Un día volvió a casa muy tarde. Andrés ya estaba durmiendo y le dejó una nota en la mesa. «Estás cansada, así que no te esperé. Hay sopa en la cocina y tu pastel favorito en la nevera. Te quiero. Que duermas bien». Valeria miró esas palabras, y en su alma surgió una extraña oleada de sentimientos encontrados. Amor, gratitud, y al mismo tiempo algo oscuro que empezaba a eclipsar esos sentimientos. No sabía qué le estaba pasando, pero sentía como si estuviera al borde de un abismo, sin saber si dar un paso adelante. Fue esa noche cuando por primera vez se permitió imaginar lo que pasaría si cruzara la línea. En su cabeza aparecían imágenes. Ella, Iván, sus encuentros secretos. Esa idea la asustaba, pero al mismo tiempo la atraía. Al día siguiente, Valeria decidió reunirse con Iván. En el trabajo, durante la pausa para el almuerzo, le envió un breve mensaje. «Necesito hablar contigo, hoy después del trabajo». Estaba nerviosa, apenas esperando que llegara la noche. Iván, al recibir su mensaje, sonrió.
Todo iba según lo planeado. Se encontraron en una pequeña cafetería en las afueras de la ciudad. Valeria llegó primero y ocupó una mesa junto a la ventana. Sus manos temblaban mientras sostenía la taza de café. Iván se acercó y se sentó frente a ella, obsequiándola con su sonrisa más cálida. «Pareces nerviosa», comenzó él. «Es que no sé por dónde empezar», respondió ella, evitando su mirada. Iván sabía cómo llevar la conversación. Fue paciente, la dejó hablar, incluso si sus palabras no tenían mucho sentido. Al final, Valeria se atrevió a mirarlo a los ojos, y en ese momento algo cambió entre ellos. No era solo una conversación, era el comienzo del fin de su vida anterior. Esa noche, Valeria regresó a casa tarde. Andrés ya dormía, y ella entró silenciosamente en el dormitorio, tratando de no despertarlo. Miró su rostro a la luz de la luna, pensando que él merecía algo mucho mejor. Pero en lugar de culpa, solo sintió un extraño alivio. Andrés estaba acostumbrado a confiar en su instinto. Siempre le había ayudado en su trabajo, cuando necesitaba anticipar las acciones de su oponente o sentir el momento adecuado para atacar. Pero en las últimas semanas, su intuición parecía gritarle que algo andaba mal en su vida. Valeria había cambiado. Era difícil de explicar con palabras, pero Andrés se daba cuenta. Cada vez parecía más distante, sus sonrisas eran más escasas y su mirada vacía. Una noche, sentado en la cocina, decidió hablar con ella. Valeria volvió a casa un poco más tarde de lo habitual, alegando una demora en la oficina. Andrés se sirvió un café y puso una taza delante de ella. «Valeria, ¿te encuentras bien?», comenzó con una pregunta neutra. Ella levantó los ojos sorprendida, pero rápidamente se recompuso. «Claro, simplemente mucho trabajo, informes anuales, ya sabes cómo es». Andrés asintió, pero internamente se tensó. Su voz sonaba demasiado tranquila, como si estuviera preparada de antemano. No dijo nada, pero esa noche, acostado en la cama, miraba al techo, repasando en su mente todas las extrañezas que se habían acumulado en las últimas semanas. Al día siguiente, Andrés decidió actuar. No era de los que exageran un problema por nada, pero esta situación no le dejaba en paz. Le pidió ayuda a un amigo del gimnasio, Pablo. Pablo trabajaba en seguridad de una gran empresa y tenía habilidades que podrían ser útiles. «Necesito que investigues algo», dijo Andrés, encontrándose con Pablo en una pequeña cafetería. «Se trata de Valeria». Pablo lo miró con curiosidad, pero no hizo preguntas innecesarias. «¿Qué exactamente? ¿Puedes averiguar con quién pasa el tiempo después del trabajo? ¿Solo para asegurarme de que todo está bien?». Andrés intentaba hablar con calma, pero en su voz se coló una nota de preocupación. «Lo haré», respondió Pablo concisamente. Unos días después Pablo llamó. «Andrés, necesito verte. Tengo información». Se encontraron esa misma noche. Pablo, normalmente tranquilo y amable, parecía tenso. Sacó su teléfono y lo puso delante de Andrés. «Míralo tú mismo», dijo, evitando la mirada directa. En la pantalla del teléfono había fotos. Valeria e Iván sentados en una mesa de una cafetería. Ella sonreía. Su mirada estaba fija en Iván. En otra foto caminaban por la calle, su mano en la de él, otra foto en un hotel. Andrés sintió cómo ardía todo por dentro. Le parecía que las paredes de la cafetería lo oprimían, que el aire se volvía más denso. «¿Esto es cierto?», preguntó, aunque la respuesta era obvia. Andrés no quería decirlo, pero sí, están juntos, y, por lo que parece, desde hace mucho tiempo. El silencio duró varios minutos. Andrés miraba la pantalla, sin poder apartar la vista. Era peor que un golpe en la cara. Se sentía traicionado, humillado, destrozado. Al regresar a casa, encontró a Valeria en la cocina. Estaba lavando los platos, tarareando una canción. Andrés se quedó en la puerta, intentando reunir fuerzas para hablar. «Valeria», dijo. Ella se giró. Su rostro se iluminó con una sonrisa, pero inmediatamente se oscureció al ver su expresión seria. «¿Ha pasado algo?».
Andrés se acercó, dejó el teléfono sobre la mesa y abrió las fotos. ¿Puedes explicarme esto? Valeria se quedó inmóvil. Su rostro palideció y sus ojos se abrieron. No sabía qué decir. Andrés, esto no es lo que piensas. ¿De verdad? Su voz era helada. Entonces, ¿qué es, Valeria? Dime para que entienda que esto es simplemente no lo que pienso. Sus intentos de justificarse sonaban tristes e inverosímiles. Andrés no gritó, no la acusó, pero su silencio era peor que cualquier palabra. ¿Por qué, Valeria? Preguntó finalmente. Quiero saber por qué lo hiciste. Ella apartó la mirada, su voz tembló. No lo sé. Simplemente me pareció que algo había cambiado entre nosotros. Quería algo diferente. ¿Algo diferente? Su voz se hizo más fuerte. ¿Otro hombre? ¿Otra vida? ¿Querías traicionarme para sentir qué? ¿Libertad? Andrés salió de casa cerrando la puerta de golpe. Sentía cómo la pena lo desgarraba por dentro, pero junto con ella aparecía otra emoción, una fría determinación. Comprendió. No iba a perdonarla. Y la venganza era lo único que podía restaurar la justicia. Después de aquella noche, Andrés se sintió como un hombre diferente. Todo lo que consideraba importante y valioso en su vida se había derrumbado de golpe. La casa, que antes había sido su fortaleza, ahora parecía una cáscara vacía. Sus pensamientos giraban en torno a una sola cosa: ¿cómo vengarse de Valeria e Iván? ¿Perdón? No, esa idea le parecía ridícula. ¿Olvidar? Imposible. Solo quedaba un camino: la venganza. Andrés era un hombre acostumbrado a la disciplina y a la planificación precisa. Su trabajo y años de entrenamiento le habían enseñado a actuar con sangre fría, incluso en las situaciones más tensas. Por eso, a pesar del dolor y la ira, decidió que la venganza debía ser impecable, fría, calculadora e implacable. En primer lugar, recurrió a su amigo Pablo. «Necesito conocer todos los secretos de Iván Cupirmán», le dijo. Pablo, aunque no hizo preguntas innecesarias, comprendió de inmediato a dónde iba todo esto. «Bien, buscaré con quién se relaciona, qué hace, cuáles son sus debilidades». Durante varios días, Andrés esperó, conteniendo sus emociones. Continuó yendo al trabajo, entrenando a sus alumnos, pero por dentro estaba como en tensión. Cada noche, al regresar a casa, veía a Valeria, que intentaba comportarse como si nada hubiera pasado. Sus intentos de mejorar la comunicación, disculpas silenciosas, conversaciones tímidas, solo lo irritaban. Una semana después, Pablo llamó. «Tengo lo que necesitas». Se encontraron en una cafetería discreta. Pablo sacó una libreta y comenzó a contar. Cupirmán, como era de esperar, no es una persona muy honesta. Le debe una gran suma de dinero a un capo de la mafia, Gleb Gliba. Parece que intentó asociarse con él, pero fracasó. Ahora Gleb está buscando la manera de hacerle pagar. Rykov escuchó sin interrumpir. Esta información era la clave de su plan. ¿Qué hay de su trabajo? Oficialmente trabaja como gerente en una pequeña empresa, pero tengo razones para creer que está involucrado en actividades clandestinas, posiblemente relacionadas con el narcotráfico. Estas palabras fueron la última pieza del rompecabezas. Andrés entendió cómo podría destruir a Iván sin manchar sus propias manos. Andrés comenzó por concertar una cita con Gleb Gliba. Encontrarlo no fue difícil. Pablo sabía con quién ponerse en contacto. Por la noche, en un pequeño bar sótano, se encontró con un hombre que, a primera vista, daba la impresión de alguien que no estaba acostumbrado a perder. «¿Eres Rykov?», preguntó Gleb mirándolo de arriba abajo. «Sí, he oído que tienes problemas con alguien, Iván Cupirmán», dijo Andrés con calma. Gleb sonrió. «¿Y tú? ¿Quieres ofrecer ayuda?» «Tenemos una historia en común con él. Me traicionó y quiero que pague por ello». Gleb lo miró pensativo. «¿Y qué propones?» Andrés expuso su plan. Propuso utilizar a Iván como cebo en una operación que Gleb llevaba tiempo planeando: el transporte de una partida de drogas.
Andrés sabía que Iván, desesperado, aceptaría cualquier cosa para saldar sus deudas. A Gleb le gustó la idea. «Bueno, me gusta tu estilo, Rykov. Si todo sale según el plan, quedaremos en paz». Andrés asintió. Sabía que estaba entrando en un juego peligroso, pero no veía otra salida. El siguiente paso fue hacer caer a Iván en la trampa. Andrés sabía que Valeria seguía viéndose con él, y decidió aprovecharlo. Una noche, se quedó deliberadamente en el trabajo para que Valeria se quedara sola en casa. Aproximadamente 1 hora después de su marcha, Iván, como Andrés esperaba, fue a visitarlos. Andrés observó su encuentro desde un coche aparcado en un callejón cercano. Media hora después, llamó a Valeria. «Valeria, sé que Iván está en casa», dijo, intentando mantener la voz firme. «Dile que quiero hablar con él». Valeria palideció, pero Iván, riendo entre dientes, cogió el teléfono. «¿Qué pasa, Rykov? ¿Has decidido atacarte a mí?» «No», respondió Andrés con calma. «Quiero hacerte una propuesta que podría ayudarte con tu situación con Gleb». Iván se tensó. Sabía que los problemas con Gleb podían costarle la vida. «¿Qué clase de propuesta?» «Nos vemos mañana. ¿Conoces el bar de la esquina de la calle 5? Ven allí por la noche y te lo explicaré todo». Iván aceptó, sin sospechar que él mismo estaba firmando su sentencia de muerte. A la noche siguiente, Andrés y Gleb se encontraron en el bar, donde tenían que hablar con Iván. Este llegó a tiempo, mirando nerviosamente a su alrededor. Gleb tomó inmediatamente la iniciativa, convenciendo a Iván de que tenía la oportunidad de saldar su deuda si realizaba un cierto trabajo. Iván, encantado con esa posibilidad, ni siquiera se dio cuenta de cómo había caído en la trampa. Andrés observaba esto con una frialdad glacial. No sentía ni alegría ni lástima. Lo único que sentía era satisfacción por el hecho de que su plan estaba empezando a funcionar. Ahora solo quedaba esperar a que atraparan a Iván. Iván se sentó frente a Gleb Gliba, con dificultad conteniendo su nerviosismo. No esperaba que el encuentro con el jefe resultara tan directo. Gleb no gustaba de perder el tiempo y fue al grano. «Tengo un cargamento que hay que pasar la frontera. ¿Estás dentro o fuera?» Iván titubeó. Comprendía que cualquier duda le podía salir cara. Gleb, notándolo, añadió, inclinándose: «O me devuelves lo que debes, o desapareces para siempre. Elige». «Estoy dentro», logró decir Iván, intentando mantener la voz firme. Andrés observaba la conversación desde una mesa cercana. En su rostro no había ni rastro de emoción. Era su juego, y todo iba según lo planeado. Ahora que Iván había aceptado, solo quedaba esperar a que se enredara en las redes de Gleb. En los días siguientes, Iván empezó a sumergirse en su nuevo papel. Se reunía con la gente de Gleb, recibía instrucciones e intentaba parecer seguro, aunque por dentro lo devoraba el miedo. Valeria no sabía nada de lo que estaba sucediendo. Veía que Iván estaba más tenso, pero lo atribuía al trabajo. Andrés, por el contrario, conocía cada paso de Iván. Utilizaba las conexiones de Pablo para seguir la participación de Iván en la operación. Cada vez que Iván daba un paso, Andrés sentía que su plan se acercaba al final. Una tarde, Gleb llamó a Iván para hablar. «Mañana te reunirás personalmente con quien entregará la mercancía. Tu tarea será trasladarla a nuestro punto de encuentro. Es sencillo». Iván asintió, aunque por dentro se le encogió el estómago. Comprendía que era un paso hacia lo desconocido, pero no tenía escapatoria. Paralelamente, Andrés seguía trabajando en los detalles. Sabía que no podía dejar ningún margen para el error. Junto con Pablo, prepararon pruebas que convencerían a la policía de que Iván era el principal organizador del tráfico. «Plantaremos parte de la mercancía en su coche», explicó Pablo. «Será suficiente para que lo detengan con las manos en la masa». «¿Y qué pasa con Gleb?», preguntó Andrés. «Él se mantendrá al margen. No tenemos nada serio contra él», respondió Pablo. «Pero eso no debería preocuparte». Andrés solo asintió. Para él, lo importante no era solo destruir a Iván,
sino también de mostrarle a Valeria con qué clase de hombre se había involucrado. Al día siguiente, todo estaba listo. Iván recibió la mercancía y se dirigió al punto de encuentro, según lo planeado. No sabía que lo seguían los hombres de Gleb, y detrás de ellos, el equipo de Pablo. Cuando Iván llegó al lugar, ya lo esperaban. Al principio todo parecía normal. La entrega de la mercancía se realizó sin problemas, pero apenas se sentó en el coche, sonaron las sirenas por todas partes. ¡Al suelo! ¡Manos en la cabeza! La voz de un policía rompió el silencio. Iván se quedó paralizado, sin saber qué hacer. Intentó explicar que había un error, pero nadie lo escuchaba. En su coche encontraron las pruebas que Andrés había plantado. La escena de su arresto fue caótica. Gritaba, decía justificaciones incoherentes, pero eso no importaba. Su mundo se derrumbó en cuestión de minutos. Cuando Andrés regresó a casa, Valeria ya sabía del arresto de Iván. Parecía destrozada, sentada en la cocina con una taza de té en las manos. ¿Sabías con quién te habías involucrado, Valeria?, preguntó él con una voz gélida. Andrés, yo no lo sabía. Es horrible. No podía imaginar que él fuera capaz de esto. Su voz temblaba. ¿Y qué podías imaginar? ¿Que era un hombre honesto? ¿Que tu relación con él era algo más que una triste ilusión? Ella no pudo responder. Andrés se acercó, se inclinó hacia ella, su voz se convirtió en un susurro. Le traicionaste por un hombre que, al final, también te habría abandonado. Ahora mira dónde está él y dónde estás tú. Sus palabras la golpearon como un martillo. Valeria comprendió que todo estaba destruido. Andrés miraba sus lágrimas, pero no sentía compasión. Era su pago por la traición. En su interior solo había una fría certeza: la justicia se había hecho. Iván estaba sentado en una fría celda, mirando al techo. Todo lo que había construido, todo con lo que había soñado, se había derrumbado en una sola noche. Sus manos temblaban al recordar cómo la policía había encontrado la mercancía en su coche. El pánico, los gritos, las sirenas, todo se mezclaba en su cabeza. Pero lo peor era la idea de que lo habían traicionado. Estaba seguro de que alguien de los suyos lo había delatado. En la mente de Iván aparecían nombres. Quizás alguien de la gente de Gleb. O el propio Gleb había decidido deshacerse de él para no tener que compartir el dinero. Pero la idea de que pudiera ser Andrés ni siquiera se le pasaba por la cabeza. Nunca lo había considerado una amenaza, solo un marido herido que tarde o temprano se resignaría. Pero Andrés no se había resignado. En el otro extremo de la ciudad, en la oficina de Gleb Gliba, reinaba una atmósfera tranquila. Se enteró del arresto de Iván al amanecer y solo sonrió, leyendo el periódico. Para él, todo había salido perfecto. Andrés le había quitado un problema de encima, y ahora podía dedicarse a sus asuntos, sin distracciones. ¿Qué hacemos con este Rykov?, preguntó uno de los hombres de Gleb, sirviendo café. Nada. Hizo lo que tenía que hacer, y esa gente no repite errores, respondió Gleb. Tenía un motivo y lo cumplió. Sencillo. Valeria llevaba varios días sin encontrar su sitio. El arresto de Iván había sido un shock para ella. No podía creer que el hombre con el que había pasado tanto tiempo estuviera involucrado en crímenes. Su culpa hacia Andrés ahora se mezclaba con una amarga decepción en sí misma. Intentó hablar con Andrés, pero él siempre la respondía con frialdad y distancia. «Andrés, por favor, escúchame», le pidió una noche, sentada frente a él durante la cena. Él levantó la mirada, en la que no había ni calor ni interés. «¿Para qué? ¿Para que me cuentes de nuevo que todo fue un error? ¿O para que te compadezca? Solo quiero explicarte...» «¿Explicar? ¿Qué puedes explicar, Valeria? ¿Que te aburriste y decidiste destruir todo lo que habíamos construido?» Sus palabras eran como cuchilladas. Valeria bajó la mirada sin saber qué decir. Andrés se levantó de la mesa diciendo: «No te molestes». Su soledad se volvía insoportable. Comprendió que había perdido lo más valioso de su vida, pero ya era imposible recuperarlo. Tras marcharse de casa, Andrés se dirigió al gimnasio donde solía entrenar para desahogar su rabia. Cada golpe contra el saco estaba lleno de emociones que contenía.
ira, frustración, dolor. Todo lo dirigía a su entrenamiento hasta que sintió cómo sus músculos temblaban de cansancio. Por la noche se detuvo junto al río, mirando el agua oscura. Por primera vez en mucho tiempo, Andrés reflexionó sobre lo que vendría después. Su plan había tenido éxito. Iván estaba en prisión, Valeria estaba destrozada por su culpa, y él había obtenido satisfacción moral. Pero, ¿era suficiente? La respuesta no llegó de inmediato. Andrés comprendió que la venganza no le había traído el alivio que esperaba. Por dentro, todo seguía vacío. Al día siguiente, Andrés se encontró con Pablo. Era su almuerzo habitual, pero Pablo notó que Andrés parecía cansado. «¿Cómo estás? ¿Sigues enfadado?» Andrés solo gruñó. «Se ha hecho justicia. Eso debería ser suficiente». «¿Y para ti es suficiente?», preguntó Pablo. Esa pregunta hizo reflexionar a Andrés. Guardó silencio durante mucho tiempo y luego dijo: «No lo sé, quizás no». Pablo se sirvió un café y suspiró. «Entonces piensa qué quieres. La venganza es un instrumento, pero no sustituye lo que tenías». Andrés no respondió. Sus pensamientos volvieron a Valeria y a lo mucho que la había amado antes. Mientras tanto, en la celda de Iván empezaron a presionarlo durante los interrogatorios. Le insinuaron que su condena podría ser menor si delataba a quienes lo habían involucrado. A los investigadores les interesaba principalmente Gleb Gliba. ¿De verdad creen que voy a delatar a alguien?, se burló Iván, aunque por dentro temblaba. Pero, tras varias semanas de presión, Iván se rompió. Empezó a declarar. Lo contó todo: la transacción, la gente de Gleb e incluso su deseo de vengarse de Andrés, quien, según él, había planeado todo. Iván estaba seguro de que conseguiría una condena más leve, pero no había contado con algo. La gente de Gleb siempre tenía los oídos bien abiertos. Al día siguiente, las noticias informaron sobre el asesinato de un preso que estaba esperando juicio. Iván había sido encontrado muerto en su celda. Causa: estrangulamiento. Andrés, al leer la noticia, solo sintió alivio. Ya había terminado. Pero al mismo tiempo se dio cuenta. Todo esto había costado demasiado. Y tenía que encontrar la forma de seguir viviendo. Tras la muerte de Iván, Valeria se encerró completamente en sí misma. Ya no podía dormir por las noches, la atormentaban las pesadillas. En esos sueños, Iván la miraba con reproche, y detrás de él se escuchaba la voz fría de Andrés. «Lo elegiste, Valeria. Ahora vive con esa elección». En la realidad, la situación no era mejor. Andrés seguía distante, frío e indiferente. La casa, que antes era acogedora, ahora le parecía extraña. Se sentía una extraña en su propia vida, como si su presencia ya no importara. Una noche, Valeria intentó hablar con Andrés. Lo esperaba en la sala, jugando nerviosamente con el borde de una manta. Cuando él entró, se quitó el abrigo y dejó las llaves en la repisa. Ella se levantó para encontrarlo. «Andrés, sé que no tengo derecho a pedir perdón, pero no puedo seguir viviendo así». Él se detuvo. Su mirada se posó en ella por un instante. «¿Y cómo quieres vivir, Valeria? ¿Necesitabas adrenalina, romance? ¿Querías a otro hombre? Lo conseguiste». «Cometí un error», susurró ella. «Te traicioné. Y créeme, me arrepiento cada día». Andrés se acercó. Su rostro seguía impasible. «¿Crees que las palabras lo arreglarán todo? ¿Que tu arrepentimiento devolverá lo que has destruido?» Ella lloró. «No pido que vuelvas a empezar, solo te pido que me des una oportunidad para demostrar que puedo cambiar». Su respuesta fue fría e implacable. «Esa es tu cruz, Valeria. Llévala tú sola». Se fue al dormitorio, dejándola parada en medio de la habitación. Al día siguiente, Valeria decidió que no podía simplemente sentarse a esperar. Fue a la iglesia, un lugar al que no había ido desde la infancia. Los muros silenciosos, las velas, el aroma del incienso, todo le parecía ajeno, pero al mismo tiempo, tranquilo. Se sentó en un banco, escondió el rostro entre las manos y lloró en silencio.
Un anciano sacerdote interrumpió su llanto. «Hija mía, ¿qué te aflige?» Valeria levantó su rostro bañado en lágrimas. «He cometido un error terrible. He traicionado a quien más me amaba, y ahora no sé cómo seguir viviendo». El sacerdote se sentó a su lado. Sus ojos eran sabios y penetrantes. «Todos cometemos errores, pero el arrepentimiento sincero es solo el comienzo del camino. La verdadera dificultad radica en cambiar y vivir de manera que ese error no se repita». Esas palabras parecieron cortar su conciencia. Se inclinó, y al marcharse, sintió que algo dentro de ella estaba cambiando. Valeria comenzó intentando reparar el daño con Andrés. Preparaba sus platos favoritos, trataba de ayudar más en casa, intentaba devolver aunque fueran migajas del confort que se había esfumado de sus vidas. Pero él seguía frío. A veces, su silencio le parecía peor que cualquier acusación. Valeria comprendía que se necesitaba tiempo. Entonces decidió hacer algo que había estado postergando durante meses: buscar un nuevo trabajo. Una semana después, consiguió un puesto en una organización benéfica que ayudaba a niños de familias necesitadas. Esta decisión le llegó tras la conversación en la iglesia. Sintió que debía hacer algo bueno para expiar, aunque fuera un poco, sus pecados. El trabajo la cautivó. Valeria pasaba los días organizando eventos, recaudando fondos, ayudando a las familias. Sentía que su vida comenzaba a llenarse de sentido gradualmente. Una tarde regresó a casa más tarde de lo habitual. Andrés estaba en la cocina, tomando té. Al verla, levantó una ceja. «¿Dónde has estado?» «En el trabajo. He conseguido un puesto en una organización benéfica», respondió ella. «¿Para qué necesitas eso?» «Porque quiero cambiar mi vida». Unos días después, Valeria se cruzó con Pablo. Había ido a ver a Andrés para entregarle unos documentos. «Valeria, ¿cómo estás?», preguntó Pablo cuando Andrés salió por unos minutos. «Estoy intentando arreglarlo todo, pero Andrés, creo que nunca me perdonará». Pablo reflexionó un momento y luego dijo: «Sabes, él ha visto la traición demasiadas veces en su vida. Cuando lo hiciste, él lo sintió como una puñalada. Pero Andrés no es alguien que ama a medias». Después de meses de lucha interna, Andrés empezó a notar cambios en sí mismo y a su alrededor. Su vida, parecía, volvía a su cauce habitual. Los entrenamientos, el trabajo con sus alumnos, las reuniones con Pablo. Pero algo era diferente. Valeria había cambiado. Dejó de insistir en conversaciones sobre el pasado, ya no pedía perdón. En lugar de eso, se centró en su nuevo trabajo, desapareciendo en la organización benéfica hasta tarde en la noche. Cada vez que Andrés la veía marcharse, se preguntaba: ¿por qué lo hace? Podría haberse ido, empezar una nueva vida en otro lugar. Valeria se estaba convirtiendo en otra persona. Y aunque Andrés seguía manteniendo sus defensas, no podía dejar de notar que dentro de él empezaban a derrumbarse los muros que había construido tras su traición. Una tarde, al volver del trabajo, Andrés encontró un sobre en la puerta de su casa. Era una citación judicial. Se refería al caso de Iván, o mejor dicho, a su conclusión. A pesar de la muerte de Iván, la investigación continuaba, y Andrés debía declarar oficialmente para confirmar su no participación en el tráfico. Comprendió que era una formalidad, pero el hecho de que el caso volviera a surgir despertó en él oscuros recuerdos. Tuvo que revivir el momento en que descubrió la infidelidad, la traición. Al día siguiente se reunió con Pablo para hablar de los detalles. «¿Estás listo para esto?», preguntó Pablo. «Claro», respondió Andrés. «Hice todo correctamente, pero a veces pienso, ¿valió la pena? Hiciste lo que creíste justo, y eso siempre vale la pena», dijo Pablo con seguridad. Esas palabras tranquilizaron a Andrés, aunque una sombra de duda permanecía en su interior. El juicio transcurrió sin problemas. Escucharon a Andrés, le hicieron algunas preguntas, a las que respondió con firmeza. Consiguió salir limpio del asunto, e incluso Gleb Gliba, parecía, ya no mostraba interés en su vida. Sin embargo,
De camino a casa, Andrés sintió una extraña vacío. Le parecía haber logrado todo lo que quería. Iván ya no era una amenaza, y la justicia había prevalecido. Pero, ¿qué seguía? Esos pensamientos no lo abandonaron, ni siquiera al llegar a casa. Valeria estaba en la cocina, preparando la cena. Lo recibió con una breve inclinación de cabeza y volvió a sus quehaceres. Andrés la miró, intentando comprender qué sentía ahora por esa mujer. Su traición le había dejado una profunda herida, pero al mismo tiempo veía cuánto había cambiado. Al día siguiente, Andrés recibió una inesperada llamada de un antiguo compañero del ejército, Sergio, con quien había servido. Sergio lo invitó a una reunión para hablar de un nuevo proyecto. Andrés, ávido de cualquier oportunidad para distraerse, aceptó. En la reunión Sergio contó que iba a abrir una escuela de artes marciales y quería a Andrés entre sus instructores. «Eres el mejor que conozco», dijo. «Este proyecto es lo que necesitas, y también la ciudad. Trabajaremos con niños, adolescentes, ayudándolos a encontrar su camino en la vida». Esa idea inspiró a Andrés. Aceptó, sintiendo que un nuevo propósito entraba en su vida. La escuela abrió un mes después. Andrés se sumergió por completo en el trabajo, entrenando a los niños, apoyándolos. Esto le ayudó a sobrellevar sus problemas internos. Sentía que volvía a ser el hombre que era antes de todo esto. Una noche, quedando solo en el gimnasio, Andrés cogió una vieja fotografía, en la que aparecían él y Valeria. Era su primer viaje a la playa, cuando aún eran felices. Miró su sonrisa durante mucho tiempo, y luego guardó la foto en una caja con otros recuerdos. «Se acabó», dijo en voz alta, como si se lo dijera a sí mismo. Apagó las luces del gimnasio y salió a la calle. El cielo sobre la ciudad estaba estrellado, el aire fresco. Andrés sentía que estaba listo para una nueva vida. Una vida donde ya no había lugar para el dolor ni los rencores. Le envió un mensaje a Valeria, diciéndole que ya no podían estar juntos. Luego desapareció de su vida. Andrés estaba de pie junto a la ventana de su despacho en la Escuela de Artes Marciales, observando a sus alumnos prepararse para el entrenamiento. Él mismo había construido ese gimnasio desde cero, poniendo en él todo lo que tenía, incluido su dolor. Ese lugar se había convertido en su refugio, un espacio donde pudo recuperar la sensación de control y confianza perdidas. Todo lo que había vivido en el último año lo había hecho más fuerte. La traición de Valeria, su relación con Iván, la destrucción de su familia, todo parecía destinado a quebrarlo, pero no solo se mantuvo en pie, sino que ascendió a un nuevo nivel, convirtiéndose en un hombre que ya no se aferraba al pasado. Un día, Andrés se encontró con Pablo. Estaban sentados en una mesa de una cafetería, donde solían discutir asuntos. «¿Ya se acabó todo?», preguntó Pablo tomando un sorbo de café. «Para él sí», respondió Andrés. «Para mí, creo que es una nueva etapa». Pablo sonrió. «Te lo has ganado, Andrés. No solo has resistido, sino que has puesto punto final». Andrés asintió. «Lo importante es que no me he perdido a mí mismo». Valeria estaba sola en su apartamento, sintiendo una extraña mezcla de emociones. Recordaba a Cupirman. Por un lado, sentía lástima por él. Por otro, sabía que él mismo era responsable de lo que le había sucedido. Pero lo que más la atormentaba era la conciencia de que Andrés la había borrado por completo de su vida. Ya no se comunicaban, y cada intento de restablecer el contacto terminaba con un frío rechazo de su parte. Un día le escribió: «Andrés, sé que no merezco tu perdón, pero necesito que sepas. Lamento sinceramente lo que hice. Si alguna vez puedes perdonarme, házmelo saber». Su respuesta fue breve e implacable. «Te perdoné hace tiempo. Sé feliz, pero sin mí». Esas palabras fueron el golpe final para ella. Pero Andrés, mientras tanto, no sentía ni alegría ni triunfo. Vio cómo había terminado la vida de Iván, y sabía que era un final justo. Pero dentro de él había algo más. Un sentimiento de dignidad que había logrado conservar. Una noche, durante un entrenamiento,
Uno de sus alumnos le preguntó: «Andrés Evgenievich, ¿cómo se ha vuelto tan fuerte?». Andrés reflexionó un momento y luego respondió: «La fuerza no son solo los músculos, es la capacidad de seguir siendo uno mismo, incluso cuando todo se derrumba». Esas palabras resonaron como el resumen de su propio camino. Ahora Andrés era libre, no solo del pasado, sino también de la ira que lo había perseguido durante tanto tiempo. Había logrado conservar su ser, su honor y su dignidad. Caminaba por las calles de la ciudad, comprendiendo que algo nuevo y brillante lo esperaba. Una vida construida en sus propios términos. Andrés estaba de pie en el balcón de su apartamento, observando la ciudad. Era viernes por la noche, pero las calles ya brillaban con las luces. Por primera vez en mucho tiempo se sentía tranquilo. El pasado, que hasta hacía poco parecía una sombra ineludible, estaba desapareciendo gradualmente, dejando espacio para algo nuevo. Su escuela de artes marciales prosperaba, y el trabajo con los adolescentes se había convertido en un verdadero salvavidas para él. Cada día veía cómo sus alumnos se volvían más fuertes, no solo físicamente, sino también espiritualmente. Esto también le ayudaba a él. Había comprendido que lo más importante en la vida no es ser rehén del dolor, sino encontrar la fuerza para seguir adelante. Valeria, sin embargo, se quedó sola con sus remordimientos, consciente de que la traición siempre conlleva una pérdida. Su vida se convirtió en una sucesión de intentos por llenar el vacío que ella misma había creado. Sus días se volvieron insoportablemente monótonos. El trabajo en la organización benéfica, que antes le daba satisfacción, ahora le parecía solo una forma de llenar el vacío. Cada noche, al regresar a casa en silencio, Valeria sentía que la soledad se hacía cada vez más palpable. Intentaba distraerse, daba paseos, leía libros, pero los recuerdos la perseguían por todas partes. Pensaba en Andrés, en cómo habían vivido antes y en cómo ella misma lo había destruido todo. Poco después, Andrés se embarcó en un proyecto de expansión de la escuela. Planeaba abrir una sucursal en otro distrito para atraer a más adolescentes. Pablo le ayudaba, convirtiéndose no solo en socio, sino en un amigo fiel. Una tarde, sentado en su despacho, Andrés encontró una vieja caja con fotografías. En ellas estaban plasmados los momentos felices de su vida con Valeria. Miró su sonrisa, la forma en que lo miraba antes, y sintió una extraña calma. Ya no estaba enfadado. El pasado se había convertido en una lección, no en una fuente de dolor. Un día soleado, Andrés decidió escaparse al campo. Alquiló una cabaña a orillas de un lago, donde pasó un fin de semana en soledad. Allí, en medio de la naturaleza, dejó ir definitivamente todo lo que lo retenía. Por la noche, sentado junto a la hoguera, se despidió mentalmente del pasado. «Ya no te guardo rencor, Valeria», susurró, mirando las brasas que se apagaban. Eso fue su final simbólico. En ese momento, Valeria, sentada en su apartamento, tenía en sus manos una vieja fotografía de su primer viaje a las montañas. Miraba a Andrés, que reía en la imagen, y las lágrimas rodaban por sus mejillas. Una amiga le preguntó una vez: «¿Por qué no empiezas de nuevo?». Valeria solo negó con la cabeza: «Porque no puedo olvidar lo que he perdido». Comprendía que ese era su castigo, vivir con la conciencia de haber destruido algo que nunca podría recuperar.